visto, estará la autora del libro, Olga Rodríguez, y estará acompañada de Santiago Boto, Conciencia y Compromiso Social. Normalmente dice Santiago Boto, actor, y ya he dejado de ser actor. Soy Conciencia y Compromiso Social, lo cual me hace mucha más ilusión. Voy a leer dos fragmentos del libro, un fragmento del capítulo de Libia, y voy a leer un fragmento del epílogo, que creo que es muy ilustrativo de lo que esconde este libro, de lo que quiere señalar o subrayar más allá de lo obvio, ¿no? Creo que en las páginas de este libro hay una primera lectura evidente, que es una comprensión de lo que ha acontecido en este último año en el mundo árabe, una comprensión profunda de por qué nacieron, por qué triunfaron o no triunfaron estas revueltas árabes, una comprensión de la historia breve pero concienzuda de estos países, de la trayectoria de los movimientos sociales, de los movimientos revolucionarios en estos países, y eso es algo que se desprende en una primera lectura. Pero encierra dos valores para mí fundamentales este libro. Uno es que está cargado de optimismo, aunque es un libro objetivo y que relata con precisión la verdad de los hechos. Es un libro cargado de optimismo, y cargado de optimismo porque es un libro escrito, por decirlo de alguna manera, escrito desde abajo, donde el sujeto del libro no es la realidad geopolítica, los actores internacionales o los actores nacionales a nivel de gobierno, sino que el sujeto que moviliza la narrativa es los hombres y las mujeres a pie de calle. El sujeto que condiciona el futuro de estos pueblos, en este relato, en este libro, el acento está puesto en el pueblo, en el sentir, en el sufrir, en el accionar de hombres y mujeres comunes que en un momento dado son capaces de hacerse cargo del futuro y de su destino, el propio y el colectivo. Y eso es algo que en sí mismo, más allá de las victorias coyunturales, de las derrotas coyunturales, es algo cargado de optimismo. Porque si la poesía decía que es un arma cargada de futuro, el optimismo y la fe en que las cosas se pueden cambiar, y es una palabra difícil, la palabra fe, pero hay veces que es una cuestión de fe, el creer en el ser humano y el creer que las cosas se pueden cambiar, eso sí que es un arma cargada de futuro. Dicho esto, voy a leer un breve fragmento del capítulo de Libia, que dice así: el 28 de junio de 1996 ocurrió algo que pasaría a la oscura historia de la represión en Libia. Varios presos de aquella cárcel, hartos de las precarias condiciones de vida y las restricciones en el régimen de visitas, se amotinaron, tomaron a un guardia como rehén y salieron de sus estrechas y mugrientas celdas para ocupar las áreas abiertas de la prisión. Minutos después aparecieron guardias en los tejados y comenzaron a disparar contra los presos que estaban fuera de las celdas. Relataría más tarde Hussein ante un grupo de investigadores de la organización internacional Human Rights Watch. Ese mismo día llegaron a la cárcel dos oficiales para negociar con los amotinados. Se trataba de Abdullah Senussi, cuñado del presidente Gaddafi y jefe de los servicios de inteligencia libios, y Abdullah Mansur, primo de Gaddafi y comandante de las fuerzas especiales. Sentados en torno a una mesa, varios representantes de los presos exigieron a los oficiales mejoras en la atención médica de la cárcel, en la comida, en el régimen de visitas. Algunos no veían a sus familiares desde hacía 9 años. Mantas y el cese de los maltratos. Desde su celda, Hussein escuchó la conversación. Los dos hombres del régimen accedieron a las demandas, pero los presos exigieron testigos e intermediarios que garantizaran su cumplimiento. La negociación prosiguió. Terminaron llegando a un acuerdo. Los presos amotinados regresaron a sus celdas y el rehén fue puesto en libertad. Pero en realidad todo acababa de empezar. En torno a las 4:30 de la madrugada, los guardias despertaron a varios prisioneros y los trasladaron a otra ala de la cárcel, con una gran presencia militar. El grupo de los presos desplazados lo formaban unos 270 hombres. Entre ellos se encontraba Hussein al-Safey, también el doctor Guima Atiga, activista en pro de los derechos humanos. Les ordenaron que se colocaran en fila y se tumbaran en el suelo. Hussein pensó que los iban a fusilar. No fue así. Iban a ser los agraciados por la suerte, los supervivientes. Pero aún no lo sabían. Pasaron la noche sin pegar ojo. A las 11 de la mañana el silencio se quebró con los ecos de los disparos procedentes de las celdas.
Hussein oyó a lo lejos los gritos de sus compañeros. No tuvo duda alguna de que los estaba masacrando. Desde su posición pudo ver a varios agentes de unidades especiales en el tejado con gorros militares color caqui y fusiles Kalashnikov. El estruendo de las ráfagas prosiguió durante más de 2 horas, con un ritmo macabro, hasta las 2 de la tarde, cuando empezaron a oírse otro tipo de disparos más secos, más cortos. Están rematando a los que aún no han muerto, adivinó Hussein. Después, todo quedó en silencio. Al día siguiente, los vivos regresaron a sus celdas, impregnadas del olor de los cadáveres. Un guardia de seguridad entregó a Hussein varios relojes de pulsera para que los limpiara. Estaban llenos de sangre de los presos masacrados. En total, 1.200 hombres desaparecieron aquella madrugada, pero buena parte de sus familiares no lo sabrían hasta años después. Durante algún tiempo, siguieron llevándoles comida y ropa, pensando que estaban vivos, en régimen de aislamiento. Ghazla el-Mashiti fue varias veces con su hija. Los guardias cogían los paquetes en la puerta y eso era todo, recuerda. También Aliya al-Sheikh continuó yendo a la cárcel con la esperanza de que alguna vez le dejaran ver a su padre, arrestado en 1995 sin cargos ni juicio. En 2003, un preso fue puesto en libertad y contó que los guardias de la cárcel se quedaban con los paquetes que ella entregaba, que su padre no recibía ni la comida, ni la ropa, ni las cartas. La matanza comenzó a ser un secreto a voces. Y el relato sigue. En el capítulo de Libia viene como parte de los antecedentes a las últimas revueltas, también para entender que estas revueltas no caen del cielo y que todo tiene precedentes. Y voy a leer una parte del epílogo que titula "Nadie dijo que fuera fácil". Nadie dijo que sería fácil, la libertad no llega, se conquista. Y el poder no se traspasa sin más, como si fuera una caja. Tras la ocupación de las plazas y la caída de algunos dictadores, llegó una nueva fase en las revoluciones árabes, menos espectacular y mediática, pero sin embargo, mucho más importante, ya que será la que define el futuro político de estos países. A pesar de las actuaciones de las potencias regionales e internacionales, los ciudadanos árabes siguen en muchos casos movilizados y con capacidad para ejercer presión sobre sus gobernantes. En solo 3 meses de 2011, hubo en Egipto más huelgas que en todo el año 2010. Sin los paros laborales y las manifestaciones, la impunidad habría sido aún mayor. Esas protestas destaparon el verdadero rostro del poder militar. En Libia, la decepción ante la actuación de los consejos locales, compuestos por abogados, jueces y empresarios, algunos de ellos ligados al antiguo régimen, originó acampadas en las ciudades de Bengasi y Misrata, donde los manifestantes exigieron elecciones inmediatas. En Misrata consiguieron su objetivo en febrero de 2012. Dimitió el Consejo en pleno, acusado de corrupción, y se celebraron comicios locales. En Yemen prosiguieron las huelgas y las manifestaciones, también en Bahrein e incluso en Siria, a pesar de la brutal represión ejercida por las fuerzas del régimen. El carácter espontáneo de las primeras revueltas, la ausencia de liderazgo y de estructura organizativa, características que lograron congregar a sectores muy diversos de la población, no ha servido, sin embargo, para la segunda fase de las revueltas árabes. Las estrategias que funcionan en recorridos a corto plazo precisan de orientaciones diferentes para las carreras de fondo. Los activistas se han visto obligados a organizarse para impulsar acciones más coordinadas entre diversos sectores de la población y a volcarse en una dedicación constante. Esto no es algo romántico que surge por generación espontánea, es muy duro, requiere mucha energía, mucho trabajo, paciencia y optimismo, advertía la activista egipcia Gigi Ibrahim en febrero de 2012. Sin embargo, lo que han conseguido no es poco. Han elevado la indignación por encima del miedo y la inmovilidad y han dejado en evidencia a las potencias occidentales que defendían el mantenimiento de las dictaduras para preservar sus intereses en la región. Toda una generación de jóvenes árabes ha actuado como motor de cambio, ha inspirado a otras sociedades y ha sido pionera a la hora de diseñar un nuevo movimiento de protesta que traspasa fronteras. Los primeros manifestantes que acamparon el 15 de mayo de 2011 en la Puerta del Sol de Madrid tenían presentes los logros obtenidos por tunecinos y egipcios. ¿Cómo se organizaron en la Plaza Tahrir del Cairo? Me preguntó por teléfono aquel 15 de mayo uno de los indignados que estaban decididos a pasar la noche en sol. En su página web, el movimiento Occupy de Estados Unidos destaca como una de sus principales características la influencia de las tácticas revolucionarias de la